Mentes bíblicas. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente agotada, momentos en los que el corazón quiere avanzar, pero cada paso pesa como si cargara una historia entera. No es solo cansancio físico, es un desgaste interior, profundo, silencioso, ese que aparece cuando has intentado una y otra vez, cuando has orado, cuando has esperado, y aún así parece que nada cambia. En esos momentos es fácil pensar que algo está mal contigo, que tal vez tu fe no es suficiente, que quizá Dios no está escuchando, pero la verdad es otra. La fe no es una fórmula mágica destinada a eliminar los obstáculos del camino. No es un atajo que evita el dolor, ni una promesa de facilidad constante. La fe es una fuerza viva que sostiene mientras atraviesas aquello que no puedes evitar. La fe no quita el peso de la prueba, pero fortalece los hombros para cargarla. No borra la herida, pero te enseña a caminar sin que la herida gobierne tu vida. No elimina la tormenta, pero te da un lugar firme donde pararte mientras el viento sopla con fuerza. Cuando sientes que el esfuerzo no da frutos, que oras sin ver respuestas, que sigues creyendo sin recibir señales claras, no significa que Dios esté ausente. Muchas veces significa que algo más profundo está siendo trabajado dentro de ti. Hay procesos que no se forman en el ruido, sino en el silencio. Hay respuestas que no llegan rápido porque están siendo construidas con propósito. La fe verdadera no nace en los momentos de abundancia, sino en los espacios donde todo parece escaso. Nace cuando no hay aplausos, cuando no hay confirmaciones visibles, cuando lo único que queda es la decisión de confiar. Confiar no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel, aun cuando nada parece tener sentido. La fe no promete que el camino será fácil, promete que el camino será posible, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando entiendes que no estás llamado a evitar las dificultades, sino a atravesarlas con Dios, dejas de huir y comienzas a caminar con mayor firmeza. La Biblia está llena de historias que confirman esta verdad. Moisés conoció el desierto antes de ver la liberación. David atravesó la soledad antes del reino. José pasó por la traición antes del propósito. Pablo conoció la prisión antes de la expansión. Incluso Jesús caminó por el dolor antes de la resurrección. Ninguno fue abandonado. Dios estuvo presente en cada paso, incluso cuando no era evidente para los ojos humanos. Jesús mismo habló con claridad sobre esto. Dijo que en el mundo habría aflicción. No ocultó la dificultad, no endulzó el camino, pero también dejó una promesa firme: confiar, porque la victoria ya estaba asegurada. Esa victoria no siempre se manifiesta de inmediato en las circunstancias, pero siempre se manifiesta en el corazón que decide creer. Cuando vives por fe, los problemas no desaparecen, pero su poder se reduce. La tormenta puede seguir rugiendo, pero ya no gobierna tu interior. El miedo puede aparecer, pero no te paraliza. La duda puede susurrar, pero no decide tu destino. Porque la fe no es negar la realidad, es sostenerte en una verdad superior. La fe se parece a una semilla. Al principio no hay frutos visibles, solo tierra removida, solo raíces creciendo en lo oculto, solo un aparente silencio. Pero ese silencio no es abandono, es trabajo profundo. Es Dios obrando donde tus ojos no alcanzan, pero donde tu alma puede descansar si decide confiar. Muchas personas se desesperan cuando no ven resultados rápidos. Piensan que Dios no está escuchando, pero hay procesos que no pueden apresurarse sin dañarse. Lo que crece demasiado rápido suele no tener raíz. Y Dios no busca frutos frágiles, busca corazones firmes, fe madura, carácter formado. La fe se demuestra cuando sigues creyendo aún sin ver. Cuando oras una vez más, aunque ya hayas orado muchas veces. Cuando das un paso, aunque el camino no esté claro. Cuando permaneces, aunque la respuesta no haya llegado. Esa fe no depende de lo visible, se sostiene en lo invisible. La Escritura enseña que la fe es certeza y convicción, no es ilusión ni esperanza vacía. Es una seguridad interior que no se apoya en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Quien cree de esta manera sabe que Dios no miente, que Dios no falla y que Dios no ignora el clamor sincero. La fe es como un faro en medio del mar. No detiene las olas,
no calma el viento, pero da dirección, no elimina las tormentas externas, pero ordena las internas, no cambia todo alrededor, pero transforma profundamente a quien camina en medio de la tempestad. Y esa transformación es el verdadero milagro, porque la fe no existe solo para cambiar situaciones, sino para formar personas más firmes, más humildes, más conscientes de su dependencia de Dios, más sensibles a su voz, más fuertes por dentro, aun cuando por fuera todo parezca igual. Dios nunca prometió facilidad, pero sí prometió presencia, y cuando Dios camina contigo, nada está perdido, ni las caídas, ni los retrasos, ni las puertas cerradas. Todo tiene propósito cuando se vive desde la fe. Incluso los momentos que parecen retrocesos esconden enseñanzas profundas. Incluso las esperas prolongadas están cargadas de preparación. Incluso las lágrimas tienen un lenguaje que Dios entiende. Nada es en vano cuando confías desde el corazón. Detente un momento, respira, guarda silencio interior. Recuerda esto, la fe no hará que el camino sea fácil, pero hará que sea posible. Y cuando el camino es posible, aun en medio del cansancio, el alma encuentra fuerzas nuevas para seguir avanzando. Este es solo el comienzo del recorrido, no desde la prisa, sino desde la calma, no desde la exigencia, sino desde la gracia, no desde el control, sino desde la confianza, porque el camino de la fe no se corre, se camina, y cada paso, aun el más lento, sigue siendo un paso sostenido por Dios. La fe no evita el fuego, pero te acompaña dentro de él. Hay pruebas que no se apagan y procesos que no se cancelan. Hay momentos en los que la vida no ofrece salidas rápidas ni explicaciones claras. Y aún así, Dios permanece. No observa desde lejos. No envía consuelo a distancia. Entra contigo en medio del proceso. La Escritura muestra con claridad que la fe más profunda no se revela cuando todo está bajo control, sino cuando todo parece perdido. 3 jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante una estatua. Sabían lo que les esperaba, fuego real, consecuencias reales. Aún así, no negociaron su confianza. Creían que Dios podía librarlos, pero su fe no dependía de ese resultado. Ahí se revela una fe madura, una fe que no condiciona su fidelidad a la respuesta inmediata, una fe que reconoce que Dios sigue siendo Dios, aun cuando no actúa como se espera. Confiar de esa manera no es debilidad, es una fortaleza que nace de conocer el carácter de Dios. Lo más impactante de aquella historia no fue el horno encendido, fue lo que ocurrió dentro de él. Donde había 3, apareció uno más, no para apagar el fuego, sino para caminar en medio de él. Esa escena revela una verdad eterna. Hay fuegos que no desaparecen, pero nunca se atraviesan solos. Dios no siempre elimina la prueba, pero siempre se hace presente en ella. No abandona en el momento más intenso. No se retira cuando el dolor aumenta. Camina contigo. Y cuando comprendes esto, el sufrimiento cambia de significado. La fe no consiste en decir que todo está bien cuando no lo está. La fe reconoce el dolor sin permitir que gobierne tu vida. Llora sin rendirse. Duele sin apagarse. Confía aún desde la fragilidad, porque la fe no es aparentar fortaleza. Es sostenerse en Dios cuando no queda fuerza propia. El fuego tiene un propósito que muchas veces no se comprende al inicio. No solo quema, purifica, no solo consume, libera. Los jóvenes salieron sin daño alguno, pero algo sí se destruyó, las cuerdas que los ataban. A veces Dios permite el fuego no para destruirte, sino para romper lo que te tenía preso. Hay ataduras invisibles que solo se rompen en el proceso. Miedos antiguos, dependencias ocultas, orgullo silencioso, falsas seguridades, cosas que no se sueltan en la comodidad, pero que el fuego revela y libera. El dolor no siempre llega para dañar, muchas veces llega para sanar de una forma más profunda. No todos los hornos de la vida se pueden evitar, no todos los procesos se pueden esquivar. Si buscas una fe que garantice comodidad constante, terminarás frustrado, porque la fe verdadera no se forma en la facilidad, se forma en la convicción, en la decisión de permanecer aún cuando todo arde alrededor. Dios no actúa según el deseo humano, actúa según su plan eterno. Y ese plan muchas veces se construye en silencio.
Lo que parece una negación puede ser protección. Lo que parece un atraso puede ser amor. Si pudieras ver lo que Dios ve, confiarías incluso en cada espera. La fe madura entiende esto. Ya no exige que Dios haga lo que uno quiere. Aprende a decir con el corazón rendido que se haga su voluntad, aun cuando duela, aun cuando no se entienda. Porque es mejor atravesar el fuego dentro del plan de Dios que vivir cómodo fuera de él. Tal vez hoy estás en medio de tu propio horno. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una traición, un fracaso, una soledad que pesa. Y puede que te preguntes por qué, si estás creyendo, las cosas se volvieron más difíciles. Pero aquí hay una verdad que necesitas abrazar. Dios no te prometió evitar el fuego, te prometió caminar contigo dentro de él. Y cuando Dios está contigo en la prueba pierde su poder, el fuego deja de ser destrucción y se convierte en transformación. No saldrás igual, saldrás más fuerte, más libre, más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Tal vez el proceso no termine hoy, tal vez el fuego siga encendido por un tiempo más, pero no estás solo, y eso lo cambia todo. Permanece, confía, no retrocedas, aunque arda, aunque duela, aunque no entiendas, porque hay fuegos que no llegan para destruir tu fe, sino para revelarla. Y cuando atraviesas el fuego con Dios, descubres que lo que parecía el final era apenas una purificación necesaria para lo que viene después. La fe no es la ausencia de miedo, es el valor de avanzar a pesar de él. Hay una mentira silenciosa que muchos han creído durante años. Pensar que tener fe significa no sentir temor, no dudar, no temblar, como si el miedo fuera una señal de que Dios está lejos. Pero sentir miedo no es falta de fe, es señal de que estás frente a algo grande, algo que no controlas, algo que te supera. El miedo aparece cuando el camino se vuelve incierto, cuando la decisión pesa, cuando el futuro no está claro. Y en lugar de desaparecer, muchas veces el miedo grita, te dice que no puedes, que no lo lograrás, que es demasiado para ti. Pero la fe no discute con el miedo, lo mira de frente y decide avanzar de todos modos. La fe no elimina el miedo de golpe, lo confronta, no permite que dirija tus pasos, porque aunque el miedo grite fuerte, la fe susurra algo más profundo. No estás solo, Dios está contigo, y esa verdad cambia la manera de caminar. Hay momentos en la vida en los que el miedo no se va antes de la decisión, se va después, cuando das el paso, cuando obedeces, cuando avanzas aún con el corazón latiendo fuerte, porque hay batallas que no se ganan sintiéndote fuerte, sino caminando aún temblando. La Escritura relata un momento decisivo en la vida de Josué. Moisés había muerto, y ahora él debía liderar a todo un pueblo. La responsabilidad era enorme, el temor era real, y Dios no le dijo que no tendría miedo. Le dijo que se esforzara y fuera valiente. Le recordó que estaría con él donde quiera que fuera. Eso revela algo profundo. El miedo estaba presente, pero la promesa de Dios era mayor. Josué no avanzó porque el camino fuera fácil, avanzó porque no caminaba solo, y lo mismo ocurre contigo. No necesitas que el miedo desaparezca para seguir adelante. Necesitas recordar quién camina contigo. Tal vez hoy enfrentas un diagnóstico, un problema económico, una decisión que puede cambiar tu vida. Tal vez hay voces internas que repiten que no vas a poder, que todo va a salir mal. Pero ahí es donde la fe se activa, no silenciando esas voces, sino eligiendo no obedecerlas. La fe no espera a sentirse lista, se mueve desde la obediencia, porque a veces Dios no muestra todo el camino, solo el siguiente paso. Y ahí surge la decisión, quedarte paralizado esperando garantías o avanzar confiando en que Dios sostiene cada paso. Hay una escena poderosa que ilustra esta verdad. Pedro estaba en la barca cuando vio a Jesús caminar sobre el agua. Impulsado por algo más fuerte que el miedo, pidió ir hacia él. Jesús lo llamó. Pedro bajó de la barca y caminó, no sin miedo, no sin duda, y cuando el miedo lo alcanzó y comenzó a hundirse, Jesús extendió la mano y lo levantó. Esa historia enseña algo esencial. No necesitas una fe perfecta. Necesitas una fe sincera. No necesitas estar libre de dudas. Necesitas estar dispuesto a creer más que a rendirte. Incluso si te hundes,
Si sigues confiando, Dios te levantará. Tal vez hoy sientes que te estás hundiendo, no en agua, pero sí en pensamientos, en ansiedad, en tristeza, en presión constante. Sientes que ya no hay fuerzas para seguir nadando. Pero hay una verdad que debes abrazar con todo tu ser. Si extiendes tu mano con fe, aunque sea temblando, Dios la tomará. No importa si dudaste, no importa si tropezaste, lo que importa es que no sueltes la confianza. No esperes a que el miedo se vaya para moverte. Muévete aún con miedo. No esperes sentirte fuerte para hablar con Dios. Háblale desde tu debilidad. La fe no niega la realidad. Se apoya en una verdad superior. La realidad dice que no puedes. La fe responde que Dios sí puede. La realidad grita que es el final. La fe recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Y aunque el miedo no desaparezca de inmediato, la fe te dará algo más valioso. La capacidad de caminar sobre él, de no rendirte, de mantenerte en pie cuando todo empuja a caer. Eso es fe. No la que te promete ausencia de temor, sino la que te enseña a avanzar con Dios, aun cuando el temor está presente. La fe no garantiza aplausos humanos, pero sí aprobación divina. Hay una lucha silenciosa que muchos viven y pocas veces se nombra. Cuando decides caminar por fe, no siempre serás comprendido. Habrá decisiones que otros no entenderán, caminos que parecerán ilógicos, renuncias que desde afuera se verán como pérdidas innecesarias. Y aún así, dentro de ti habrá una convicción que no te dejará volver atrás. Caminar por fe muchas veces significa caminar solo, no porque Dios sea parte, sino porque no todos están dispuestos a recorrer el mismo sendero. Habrá personas que se alejen, otras que cuestionen, algunas que intenten convencerte de que estás exagerando, de que deberías rendirte, de que es mejor elegir lo fácil. Pero la fe no busca popularidad, busca fidelidad. La Biblia muestra una y otra vez que los caminos de Dios no siempre son aplaudidos por la multitud. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. No tuvo mapas, ni explicaciones detalladas, ni garantías humanas. Solo una promesa. Y mientras caminaba, seguramente muchos pensaron que estaba equivocado. Pero su obediencia no estaba dirigida a la opinión de las personas, sino a la voz que había escuchado. Vivir por fe implica aceptar que no siempre recibirás reconocimiento. Habrá actos de obediencia que nadie verá, oraciones que nadie escuchará, decisiones correctas que no traerán aplausos inmediatos. Pero cada paso dado con fe es visto por Dios, y eso es suficiente. Hay momentos en los que obedecer te hará parecer débil ante los ojos del mundo. Perdona cuando otros se vengan, espera cuando otros se adelantan, permanece cuando otros abandonan, y en esos instantes, el silencio puede pesar, la soledad puede doler, pero no confundas soledad con abandono, porque aunque no haya voces humanas celebrando, el cielo está atento. Dios ve lo que nadie ve, ve la intención detrás de cada decisión, ve el esfuerzo que no se muestra, ve la fe que se sostiene aun cuando todo alrededor empuja a soltar, y Él no es indiferente a eso. Cada acto de fe tiene valor eterno, aunque no tenga reconocimiento inmediato. Hay una tentación constante de compararse, de mirar a otros que avanzan más rápido, que reciben más apoyo, que parecen tener el camino despejado. Pero la fe no se vive en comparación, se vive en obediencia, porque cada proceso es distinto, cada llamado es personal, cada tiempo es perfecto según el propósito de Dios. Jesús mismo fue incomprendido, fue rechazado, fue cuestionado, y aún así permaneció fiel. Antes de hacer milagros, antes de ser reconocido, antes de ser seguido por multitudes, ya había una voz del cielo que lo afirmaba. Esa aprobación no dependía de lo que hacía, sino de quién era. Y esa es la misma verdad que sostiene tu caminar. Cuando eliges vivir por fe, tu identidad no se define por la reacción de los demás. Se define por tu relación con Dios. No necesitas que todos entiendan. No necesitas que todos estén de acuerdo. Necesitas permanecer fiel a aquello que Dios puso en tu corazón. Habrá temporadas en las que caminarás en silencio, en las que parecerá que nadie nota tu esfuerzo, en las que el fruto no se ve, pero cada paso dado en fe está sembrando algo que dará fruto en el tiempo correcto. Dios no olvida,
Dios no ignora. Dios no pasa por alto ningún acto hecho con un corazón sincero. Si hoy te sientes solo en tu proceso, recuerda esto. No estás caminando para agradar a personas. Estás caminando para ser fiel. Y esa fidelidad tiene un valor que no se puede medir con aplausos. Porque cuando Dios se complace en alguien, eso pesa más que cualquier reconocimiento humano. Permanece firme. No te rindas por falta de apoyo. No retrocedas por incomprensión. No cambies tu rumbo por la opinión ajena. Porque aunque el camino de la fe no siempre es acompañado, siempre es respaldado por Dios. Y al final, cuando mires atrás, entenderás que cada paso silencioso fue parte de una obra mucho más grande de lo que imaginabas. La fe no borra el pasado, pero construye un futuro nuevo. Muchas personas cargan historias que pesan, recuerdos que duelen, decisiones que todavía avergüenzan. Hay errores que parecen demasiado grandes, caminos que parecen arruinados, etapas de la vida que se sienten irrecuperables. Y cuando se piensa en creer de nuevo, aparece una voz interna que dice que ya es tarde, que ya no hay vuelta atrás. Pero la fe no nace negando el pasado, nace creyendo que Dios puede redimirlo. No se trata de fingir que nada ocurrió, sino de confiar en que incluso lo que dolió puede ser transformado. Porque Dios no cancela a quien falla, Dios restaura. No define a una persona por su peor momento, sino por la gracia que decide recibir. La Biblia está llena de historias que confirman esta verdad. Personas con pasados rotos, decisiones equivocadas, culpas profundas. Y aún así, Dios las llamó, las levantó y las usó. Moisés fue marcado por un error grave y aún así fue instrumento de liberación. Rahab cargaba una historia vergonzosa y aún así fue incluida en un plan eterno. Pedro negó a Jesús y aún así fue restaurado y fortalecido. La fe permite mirar el espejo sin huir, reconocer lo que fue, pero no quedarse atrapado ahí, porque lo que define el futuro no es lo que hiciste, sino en quién decides confiar ahora. La fe no borra las cicatrices, pero quita las cadenas. No elimina las consecuencias de un día para otro, pero da dirección para caminar con dignidad. Hay heridas que tomarán tiempo en sanar. Hay relaciones que tal vez no se restauren. Hay etapas que no volverán. Pero aún en medio de eso, la fe sigue construyendo. Enseña a caminar con sabiduría, a vivir con propósito, a no repetir patrones, a transformar el dolor en aprendizaje. La fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Habrá días en los que no sentirás paz, días en los que orar se sentirá pesado, días en los que parecerá que Dios está lejos, pero la fe no depende de emociones. Se sostiene en la verdad, y la verdad no cambia aunque el ánimo fluctúe. Los sentimientos suben y bajan. La fe permanece, porque está anclada en lo que Dios ha dicho, no en lo que se siente. Aun cuando no percibas nada, Dios sigue presente. Aun cuando no haya emoción, hay fidelidad. Aun cuando el corazón esté nublado, el sol sigue detrás de las nubes. La fe tampoco se mide por resultados rápidos. Se mide por perseverancia, por decidir no rendirse, por seguir orando cuando el milagro no llega, por seguir haciendo el bien cuando nadie lo ve, por seguir creyendo cuando el tiempo pasa y todo parece igual. Esa fe es la que forma raíces profundas. La espera no es tiempo perdido, es preparación. Muchas veces Dios tarda no porque esté lejos, sino porque está trabajando más profundo de lo que imaginas. La paciencia que se forma en la espera será la que sostenga la bendición cuando llegue, porque no todo lo que se recibe rápido se puede sostener. La fe no siempre trae comodidad, pero siempre produce crecimiento. Te saca de lo conocido, te empuja a confiar más, te obliga a soltar seguridades humanas para abrazar la dependencia divina. Y aunque eso incomoda, también fortalece, porque el crecimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en la obediencia. No siempre recibirás respuestas claras. Habrá silencios, habrá preguntas sin explicación inmediata. Pero la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en que Dios tiene el control. Aunque no entiendas el camino, Él sí lo ve completo. Habrá luchas internas, dudas, cansancio, pensamientos que intentan desanimarte. Pero la fe no elimina esas batallas, te da la fuerza para no rendirte ante ellas.
te enseña a traer todo delante de Dios sin máscaras, a confiar incluso desde la debilidad. El dolor no desaparece solo por creer, pero la fe transforma la manera de atravesarlo. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en escuela. La pérdida deja de ser final y se convierte en semilla. Las lágrimas dejan de ser derrota y se vuelven lenguaje delante de Dios. Y al final, cuando mires atrás, entenderás que la fe no te prometió un camino fácil, pero sí un camino con sentido. No te evitó el dolor, pero te sostuvo dentro de él. No te dio todas las respuestas, pero nunca te dejó solo. Hoy, aunque no lo veas todo claro, sigue caminando. Aunque el pasado pese, sigue confiando. Aunque el presente duela, sigue creyendo. Porque la fe no termina en lo que ves hoy. La fe siempre apunta a lo que Dios aún está construyendo. Y mientras sigas dando pasos, aún pequeños, aún lentos, aún cansados, Dios seguirá caminando contigo. Porque la fe no hace que todo sea fácil, pero hace que todo sea posible. Y eso, en medio de cualquier proceso, es más que suficiente.